Buenas noches, hermanos, amigos, ¿cómo están? Bien, qué bueno, me alegro. Bien, para la reflexión de esta noche que ya ha introducido tan bien Marco con las alabanzas y que hemos podido ir cantando, escuchando las letras, poniendo en nuestro corazón esa necesidad que tenemos de Dios, de conocerlo a Él y de que también Él nos conozca a nosotros, ¿no? Vamos a comenzar pensando esto, ¿no? El título le puse, no sabes quién soy yo, ¿no? Pero no es una pregunta, es más bien una afirmación, ¿no? No sabes quién soy yo. Alguna vez cuando estaba con un compañero en la secundaria, estábamos en una fiesta o en una temporada en carnaval en Bolivia. Cuando aún no conocía al Señor, jugábamos con bombitas de agua, ¿no? Con bombitas, y nos lanzábamos bombitas a todo el mundo, y una vez lanzamos una bombita a un auto, y dentro del auto había una niña, y no vimos que estaba la niña, no le dimos a la niña, pero de todas formas el padre paró el auto, bajó del auto y comenzó a corrernos. Nosotros estábamos como a 30, 40 metros. Cuando vimos que corría, dijimos, bueno, se va a cansar, está re lejos. No se cansó, nos alcanzó, y ni bien nos alcanzó, nos pegó un par de golpes, ¿no? Quería golpearnos, y mi amigo, que era el que golpearon primero, y se paró delante de él y le dijo, no sabes quién soy yo, no sabes con quién te estás metiendo. Y bueno, y comenzó ahí como que hubo una amague de que peleábamos, no peleábamos, y se fue, y nos fuimos. Pero a mí me llamó tan fuerte esa expresión que lo primero que a veces sale de nuestro corazón cuando estamos ante un conflicto, ante una situación difícil, es como sacar chapa, ¿no? Decir, no sabes quién soy yo, no sabes con quién te estás metiendo. Y es en ese punto que quiero que enfoquemos esta noche y que cada uno piense en su corazón qué es cada uno de nosotros, si estamos conscientes de lo que somos. Muchas veces si te preguntan quién eres o qué haces, depende del contexto vamos respondiendo, ¿no? Pero esta va a ser una pregunta un poco más profunda, más interna, más trascendental, ¿no? Que no va a depender mucho del contexto, sino va a depender de nuestra eternidad. Y para esto quiero empezar con una ilustración, ¿no? Con una historia que quiero que todos vayamos imaginando. Imaginen a un hombre, o si no se lo imaginan, piensen en algunos si lo conocen, que tenga mucho éxito para los estándares de éxito que tiene el sistema actual, ¿no? El mundo. Una persona con mucho éxito, que podamos decir que ha llegado a la cima. Alguien que muchas veces decimos, bueno, yo quiero ser como él, o yo quiero hacer lo que él hace, ahí me gustaría hacer eso. Bueno, esta es una persona que tenía muchísimo dinero, ¿no? Había conseguido éxito financiero, tenía mucho dinero, ese dinero le había llevado a conseguir mucha fama, además era famoso, toda la gente lo conocía, toda la gente lo reconocía cuando entraba a algún lugar, cuando salía, era muy reconocido. Y además había tenido amigos en la política y amigos en varios lugares. Entonces, una persona en todos los ámbitos que a veces nosotros perseguimos en este mundo, estaba en la cima, ¿no? Donde todos piensan en algún momento decir, uy, me gustaría llegar acá, me gustaría llegar allá. Él estaba así, y bueno, un día él se estaba transportando en su vehículo con su chofer, yendo a una reunión muy importante, una reunión que para él era importante, y estaba de camino con su chofer yendo a esa reunión, ¿no? Todo serio, siempre un poco preocupado por las cosas que le iban a pasar, por todo el dinero que hace, cómo no hace. Y resulta que en medio de ese viaje, él recuerda que hubo un accidente, ¿no? Hay un accidente y de golpe él se despierta, y se despierta como en una sala de espera, como en un saloncito chiquito como el que tenemos al lado, y él está ahí sentado, hay un mostrador, hay una persona ahí, y él rápidamente se levanta y quiere acercarse, le dice su nombre, y el del mostrador anota su nombre y dice, bueno, por favor espere, anota su nombre y se queda ahí, ¿no? Bueno, y él ve que mientras está ahí, algunas personas entran por la puertita, van al mostrador, el del mostrador les abre otra puerta y pasan, muy rápido, era un trámite
muy veloz, ¿no? Entraban y pasaban y algunos entraban saludando, sonrientes, y muy pronto, en muy pocos minutos, esta persona que no estaba acostumbrada a esperar, que no estaba acostumbrada a que la gente no le preste atención ni ser la prioridad, se enoja, ¿no? Y dice, no, no puede ser, voy a llegar tarde a mi reunión, no sé qué va a pasar, y va e increpa a la persona del mostrador, ¿no? La increpa, se enoja y le grita y le dice, tú me tienes que dar una respuesta, no puedo estar acá esperando, vos no sabes quién soy yo. Y el del mostrador le dice, justamente, no puedo hacer nada porque acá nadie sabe quién es usted. ¿Qué había pasado? El tipo había muerto. Es una escena que estaba tratando de entrar al cielo y en el cielo no lo conocía nadie. Sin importar el dinero que tenía, los recursos que tenía, los contactos que tenía en la tierra, la fama que había tenido, al llegar y encontrarse con esa situación, todo lo que él había logrado no le servían para nada y no podía entrar porque nadie lo conocía. Y es acá cuando quiero que reflexionemos un poco, ¿no? Preguntando, hablando alguna vez con David, incluso decíamos, si la gente le preguntamos si cree en Dios, un altísimo porcentaje te dice que sí cree en Dios, ¿no? Que cree en Dios a su manera, tal vez con su visión, con la idea de haber escuchado algo de Dios en algún lugar, te dicen que sí creen en Dios, ¿no? Y algunos expresan tener fe, pero no saben fe en qué. Fe en la fe, fe por creer, no por creer que algo va a pasar, piensan que va a pasar, o por tener buenas vibras o buenos pensamientos. Ese es el concepto que a veces tenemos de Dios. Entonces, cuando eso me pasa y pregunto a alguien, voy un poquito más allá. Si esa persona conoce a Dios, y ahí ya más de la mitad hace un paso a un costado y reflexiona un poco más, dice, conocer a Dios. Y ahí ya dudan un poco más, pero hay algunos que todavía dicen, sí, conozco a Dios, yo hice un curso, hice catecismo, que fui, que leí un libro, que hizo varias cosas, tal vez incluso hasta un curso de teología, que hay cursos de teología que algunas personas hacen por conocimiento intelectual de Dios, dicen, sí, yo conozco a Dios. Te pueden hablar de la creación del mundo, te pueden hablar de Jesús, te pueden hablar de cómo ha ordenado los tiempos, de muchas cosas, ¿no? Pero después hay una pregunta más allá que es la que determina que no nos encontremos en la misma situación que ese hombre de la historia se encontró, ¿no? Dios te conoce a ti. Esa va a ser la respuesta que marca la diferencia. No importa que tú puedas haber creído en algo sobrenatural, que tú puedas haber estudiado un poco sobre qué es Dios y cómo es todo su poder, su deidad, sino si Dios ha llegado a conocerte a ti, tú conocerlo a Él personalmente y Él conocerte a ti. No es lo mismo. Todos ahora, si pregunto si conocemos a Messi, las 100 manos, 100 y algo manos, no sé, levantan y todos lo conocen, pero ¿a quién Messi lo conoce? Hay una gran diferencia si caemos un día a la casa de Messi, en que Messi te deje pasar o no te deje pasar. Y es la misma diferencia que va a ser en el encuentro con nuestro Creador en el cielo. Si Él te conoce, te va a dejar pasar. Y si no te conoce, no te va a dejar pasar. Y muchas veces vivimos engañados. Vámonos a un pasaje en Lucas 13, 22. Lucas 13, 22 al 27 vamos a leer. 13, 22 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá,
no sé de dónde sois. Acá nos está contando el Señor Jesús, dice, le preguntaron cuando estaban caminando, dice, ¿serán muchos los que se van a salvar? Y él dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta. Porque va a llegar un día, un momento en el que el padre de familia va a cerrar la puerta. No va a haber ocasión ya de entrar a esa puerta. Y muchos van a ir a la puerta y van a estar golpeando desesperados en ese día cuando vean que el tiempo se ha terminado y él va a decir, no los conozco. Entonces el versículo 26 dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Bueno, esta porción bíblica nos habla de que hay un tiempo para poder ir y entrar por la puerta angosta. Un tiempo para poder llegar a Dios, conocer a Dios y que Dios nos conozca a nosotros. Ese tiempo es ahora, es ese tiempo que estamos pudiendo estar vivos, poder estar acá o poder estar escuchando este mensaje y poder acercarnos a Él y procurar, dice, entrar por la puerta. Porque va a llegar el día en el que el Señor va a cerrar esa posibilidad. Y hay dos maneras en las que la va a poder cerrar, ¿no? Va a cerrar la posibilidad para cada uno de nosotros. Cuando dejamos de vivir, no tenemos más esa opción. Si esta noche te toca partir o me toca partir a mí, se terminó la opción de entrar por la puerta. O la otra manera en la que va a cerrar la puerta va a ser cuando a todo este mundo se le cierre la puerta. Va a ser como en el tiempo de Noé, donde Noé por más de 100 años estaba predicando, era pregonero de justicia, ¿no? Decía que un día iba a venir el diluvio, no le dieron bola, se cerró la puerta, vino el diluvio y todos perecieron. Pero es interesante acá como dice, cuando ellos se dan cuenta que ya están en el momento de la perdición, dice, Señor, Señor, si tú enseñabas en nuestra plaza, nos viste comer, nos viste beber contigo, estábamos con tus discípulos. Seguramente muchas personas van a decir, yo me acuerdo que un día fui a la iglesia, esa noche cuando estaba predicando el gordito de rosado, ese estaba ahí. Yo escuché que había una puerta, yo escuché que tenía que entrar. Pero si no tomas la decisión y no entras por esa puerta, no va a servir de nada. Tal vez alguno va a decir, yo iba a jugar fútbol con ellos, ¿no te acuerdas, Señor? Ahí con el Mati, con ellos iba y jugaba fútbol. O yo trabajaba junto a uno de ellos, me contaba historias, me hacía todo, pero ese día Dios va a decir, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. No va a haber más oportunidad para poder entrar por esa puerta. No va a haber más oportunidad para conocer a Dios y para que Dios te conozca a ti. Entonces, la oportunidad es ahora. No dejemos pasar esa oportunidad. Hay una idea general que les había dicho que un día se va a cerrar la puerta para todo el mundo, ¿no? Y es algo que venimos predicando, tal vez lo has escuchado mucho, que no sabemos cuándo va a venir el Señor y va a arrebatar a su iglesia y se la va a llevar junto con Él. Y ese día va a ser el que se cierra la puerta, se acaba el tiempo de la gracia, se acaba la opción de entrar por la puerta estrecha. Ya el Padre, que está representando a Dios, ya está en la puerta, yo creo casi cerrando, viendo si no viene nadie más para poder cerrar la puerta. A veces pensamos que ese tiempo está sumamente lejano, ¿no? Y para reflexionar un poco sobre lo cercano que está ese tiempo, quiero hacer como un paréntesis en el mensaje y hacer un comentario sobre la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no? Ahí vemos, es una de las imágenes de la inauguración, causó mucha polémica la burla que hicieron con la pintura de La Última Cena de Leonardo da Vinci, que los catalogamos de blasfemia, de falta de respeto mínimamente, pero lo que mostró en realidad la inauguración es mucho más profundo y más doloroso que esa burla que hicieron hacia un símbolo cristiano, ¿no? En esa imagen
Vemos que hay un caballo con un jinete que está entrando en una procesión donde estaban esperando todos los países con sus banderas, iban detrás de él y él los iba guiando hacia el escenario, ¿no? Esa persona o ese caballo está simbolizando al dios pagano Dionisio, que era el mismo que aparecía en la cena como pitufo, ¿no? Dibujado de celeste, es el mismo símbolo que utilizaron. Y ese dios pagano griego Dionisio era el dios del vino, de la alegría, del teatro, nada que ver con el deporte, pero era lo que simbolizaba, que él era el dios de la alegría y todo. ¿Por qué le pusieron alas? Porque las alas, ellos pensaban que ese dios del vino les daba alas a su pensamiento, alas para poder hacer y liberarlos de las cohibiciones que tenía el hombre. Entonces pensaban que cuando se embriagaban ellos eran libres y podían hacer lo que querían. Y eso es lo que están simbolizando. Un dios pagano guiando a las naciones. Es muy profundo el simbolismo que utilizan. No sé si consciente o inconscientemente los organizadores, pero ese símbolo de Dios llevaba como una ofrenda la bandera olímpica, que es un símbolo de la unión de los 5 continentes. Iba todas las naciones detrás de él hacia un becerro de oro que estaba ahí presente en medio del escenario. Y ese es un símbolo muy claro, ¿no? Me hace acordar y me viene a la mente cuando Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y Moisés subió al monte Sinaí y tardó 40 días. ¿Qué hicieron los israelitas? Hicieron un becerro de oro. ¿Y qué dijeron? Estos son nuestros dioses que nos liberaron de la tierra de Egipto. Y este dios Dionisio, que después los romanos lo adaptaron como el dios Baco, y de ahí vienen las fiestas bacanales, ese desastre que hacían los romanos, era el símbolo de la libertad. Y utilizan como un símbolo de que los ha liberado mentalmente para hacer lo que ellos quieren y guiando a todas las naciones a la adoración a un becerro de oro. ¿Por qué traigo todo esto? Porque hay un pasaje y hay un punto que pensamos que está todavía por cumplirse algún día, y hay algunas teorías, algunas personas que piensan que va a ser un hecho específico o una persona específica, pero vemos que ya el tiempo de que el Señor venga está muy, muy cerca. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 3, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Acá, ¿qué pasaba en la iglesia? Algunos estaban enseñando que la venida del Señor ya se había efectuado o ya se estaba efectuando en la época de Pablo, ¿no? Cuando estaba en la iglesia. Y él dice, no. El Señor no va a venir hasta que no venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es una rebelión contra Dios. Y en este simbolismo que hemos podido ver representado ahí, yo me pongo en la mente naciones occidentales que promovían en algunos casos la predicación del evangelio o permitían la predicación del evangelio, ahora volcados hacia una cultura progre donde prohíben que se lea la Biblia, donde prohíben que se ore en las escuelas, donde prohíben que se enseñe que hay un hombre, una mujer, que el diseño de Dios es la familia. Todo eso, todas las naciones volcadas, rebeladas contra Dios. Eso es apostasía, hermanos. Estamos a las puertas de que el Señor pueda retornar. No sabemos cuánto más va a demorar su venida, pero Él dice que lo que Él demore es por misericordia, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y todas estas cosas que podemos ver y meditar y reflexionar, si nos llevan a pensar que tenemos que ir hacia Jesucristo, son para bendición. Así que, hermanos, los que a veces pensamos, nosotros que ya hemos conocido al Señor y decimos, cuando venga el Señor, a veces lo decimos como que
Yo conozco amigos de 70 años, 60 años, que no estudiaron porque ya venía el Señor y después se arrepintieron, ¿no? Ahora podemos decir, uy, sí, va a venir, y a veces lo vemos como algo muy lejano. Yo creo que está muy, muy cerca, hermanos. Muy cerca la venida del Señor. Así que esto nos tiene que alentar más a predicar el Evangelio, a salir, a convocar, a compartir esta buena noticia de que el tiempo se acaba, la puerta se cierra, el Padre ya está por cerrar la puerta y no va a haber más opción. No importa si conociste a un cristiano, si fuiste un día a la iglesia, si con ellos jugabas fútbol, si con ellos trabajabas. Si tú no tienes un encuentro con el Señor Jesús, no vas a poder entrar al cielo. Bien. Y otra de las razones, dijimos, otro de los tiempos que se acaba la puerta, que se cierra, es el tiempo que cada uno tiene sobre esta tierra, ¿no? El tiempo que cada uno tiene. Y en Hebreos 9:27 nos aclara que no va a haber más oportunidades. Podemos leerlo, dice, por cuanto está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Que muera una sola vez y después de esto el juicio. El día que nos toque partir, esta semana fue una semana muy dura en la iglesia, tuvimos 2 fallecimientos, pero el tiempo llega. Gracias al Señor eran personas que habían conocido al Señor y que Dios las conocía. Entonces están en la gloria del Señor. Pero si tú no estás seguro de que Dios te conoce, es el momento de ir a Él. Es el momento de acercarse. Porque está establecido que una vez que mueras, va a venir el juicio. No va a haber reencarnación, no va a haber purgatorio, no va a haber ninguna de esas ideas que andan dando vueltas por ahí, ¿no? La Biblia es clara. La muerte y después el juicio. Bien, pero hay otras personas también que el Señor va a desconocer cuando sea el día de su venida. Vamos a Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Acá está hablando ya para personas que son asiduos asistentes a una congregación, ¿no? Es más, son hasta predicadores de una congregación. Personas que trabajan, tal vez algunos que han nacido en la fe, dicen, no, yo he nacido en una cuna cristiana y toda su vida vivió y por costumbre va a una iglesia. O hay iglesias en las que lastimosamente no se predica el evangelio, se cuentan historias, se hablan del poder de Dios, se muestran manifestaciones, pero no se predica el evangelio. No se predica que el Señor vino para que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados, murió en la cruz en reemplazo nuestro y así nosotros poder entrar a su gloria. Y esas iglesias va a haber personas que en el día del juicio van a decir, Señor, ¿acaso en tu nombre no profetizamos? No trabajamos en la iglesia, yo no llevaba los cables, yo no tocaba, yo no predicaba, yo no preparaba el refrigerio, yo no barría, no limpiaba. Aún a personas que estén así, el Señor va a decir, versículo 23, que dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces también podemos estar viviendo en la congregación, viviendo entre las ovejas, pero sin ser una oveja del Señor. Entonces, ¿cómo hacer para que Dios me conozca a mí? ¿Cómo puedo hacer para que Él me conozca y no me pase ninguna de las dos cosas? ¿No? ¿Cómo puedo hacer? Y bueno, vamos a Juan 10. Y ahí el Señor Jesucristo nos da una respuesta, nos da claridad y contundencia a quién es quien Él conoce. Juan 10.
27 y 28. Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. La manera en la que no nos va a pasar de ningún modo que llegando a la presencia del Señor Él diga no te conozco, es que seamos ovejas de Él. ¿Por qué? Porque sus ovejas oyen su voz y Él las conoce. Y cuando Él dice, oyen mi voz, es lo que nos tiene que llamar la atención. ¿Cómo sé si soy oveja? Oigo la voz del Señor. Bueno, el primer llamado que tenemos que escuchar del Señor era la primera predicación que Él hizo cuando vino a este mundo. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. La primera predicación de la iglesia primitiva era arrepentimiento para el perdón de pecados. Y es la predicación que hacemos hoy esta noche. Arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Quieres estar seguro que escuchas la voz del Señor y que Él te va a conocer como su oveja? Arrepiéntete. Todos hemos pecado. Todos tenemos maldad en nuestro corazón. Tenemos pecados en nuestro haber. Y la paga del pecado es la muerte. Tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y ahí estamos escuchando su voz, ¿no? Y dice, y yo las conozco. Y el siguiente dice, y me siguen. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de arrepentirnos, de pedir perdón por nuestros pecados, que Él nos conozca, que yo lo conozca a Él? Voy a comenzar a seguirlo. Voy a comenzar a ver qué es lo que Él hacía y tratar de hacer lo mismo, congregarme con las otras ovejas para poder seguir al Señor. Versículo 28, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a hacer Él? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una vez que nos volvemos ovejas, Él nos da vida eterna. Él nos da vida eterna. Nadie nos va a poder arrebatar de su mano. Nos da seguridad de que no nos pase de llegar y que nadie nos conozca, que no nos reconozcan, que no nos engañemos a nosotros mismos, que no pensemos que hay mucho tiempo para decidir, sino que Él nos da vida eterna. En el momento que tú te arrepientes, Él te da la vida eterna. En ese momento, no en el momento que partimos, en el momento que aceptamos al Señor Jesús, Él nos da la vida eterna. Ahí empieza la vida eterna. Y Juan también aclara, ¿no? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ese seguir al Señor ya es parte de la vida que Él nos quiere dar. Ahí mismo, Juan 10, el versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Cómo es que Él puede darnos vida eterna a nosotros, sus ovejas? ¿Cómo es que Él puede perdonarnos los pecados? Porque Él pagó en la cruz con su vida por nosotros, sus ovejas. Él tuvo que entregar su cuerpo, entregar su corazón sin mancha, entregar su sangre y derramarla toda entera para que tú y yo podamos acercarnos a Él, poder conocerlo y que Él nos conozca. Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es lo que tenemos que hacer, esa es la manera de ir, esa es la razón por la cual Él sí puede perdonarnos. Él nos puede dar vida eterna porque Él tiene la vida eterna. Nadie puede darte lo que no tiene. Entonces, si Él te ofrece vida eterna es porque Él tiene vida eterna. Porque no solamente el buen pastor murió por sus ovejas, sino que al tercer día resucitó y Él está vivo. Ahora Él está vivo. Por eso nos ofrece la vida eterna y nos da vida eterna.
Juan 10, versículos 7 y 10 ahí. Juan 10, 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Cuando el Señor Jesús repetía 2 veces, de cierto, era algo sumamente importante, ¿no? Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, dice. Esa mitología del dios Dionisio, del dios Baco y las fiestas que hacían datan muchos años antes del Señor Jesús. La mitología decía que Dionisio había nacido de Dios, de Zeus, con una humana, igual que el Señor Jesús, que Él les daba libertad, como nos ofrece el Señor Jesús. Pero todas esas ideas del mundo son, dice, ladrones y salteadores. Solo vinieron a confundir. La libertad que proponen es una mentira. La libertad que Cristo nos ofrece es la verdadera libertad, porque nos ofrece libertad de los pecados. Versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta, la única manera de poder entrar al cielo, de obtener la salvación, de obtener el perdón, es por medio de Jesucristo. Es llegando a un encuentro con Él. Ven, ahí está en una puertita, así eran las puertitas en los corrales, ¿no? Era el pastor el que estaba en la puerta, por eso Él dice, yo soy la puerta. Él podía ver a todas las ovejas que entraban, y si alguna no es oveja, no iba a entrar. Todos los que entraron de otra manera son salteadores, se metían por el murito porque no era alto. Él es la puerta de las ovejas. El ladrón, dice el 10, no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él ha venido para darnos vida. A diferencia de todas las otras opciones que puede haber o que el mundo te puede plantear, el único que ha venido para darnos vida es Cristo. El único que ha venido a dar verdadera libertad es el Señor. El único que ha venido a dar verdadera alegría es Jesús. El único que va a poder decir, sí te conozco, entra en el gozo de mi Señor. El día que estemos en la presencia del Creador va a ser Cristo. Tenemos que estar seguros de que somos ovejas y que al llegar ese día, cada uno ya no va a estar ni con su papá, ni con su mamá, ni con su esposa, ni con sus amigos, va a estar solo delante del Señor. Y ahí va a ser una relación de mí con Dios, de Dios conmigo. Si no existió ese encuentro en la tierra, Él no me va a poder reconocer. Por más de que Él va a saber todo lo que he hecho, Él no me había aceptado en su redil, no me había aceptado en su familia, porque yo no quise ir a Él. Y el versículo 14, para terminar, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí la importancia de estar seguros que el Señor me conoce como oveja y de que yo lo conozco como pastor. Él es el buen pastor. Tenemos que estar seguros, sabiendo que hay un tiempo determinado para poder acudir a Él y pedir perdón. La puerta se va a cerrar pronto. Y si toda tu vida has estado en medio de congregaciones, de iglesias, de hermanos, y no estás seguro que eres oveja, es el día hoy para decirle, Señor, quiero ser una oveja, perdona mis pecados. Y Él nos da seguridad de salvación. Es lo que tenemos que hacer. Él con su sangre pudo comprarnos. Él con su sangre puede mantenernos seguros. Es su sangre la que nos da entrada al Señor. Oremos.
Padre bendito, nuestro Dios santo, nuestro Dios amado, nuestro Padre eterno, todopoderoso, misericordioso, te damos gracias, Padre, por esta noche. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú has enviado a tu Hijo como el buen pastor, Señor. Y Él ha dado su vida por mí, ha dado su vida por las ovejas, Señor. Yo puedo oír su voz, acercarme a Él, pedir perdón, Señor. Que Él me perdone y puedo conocerlo y Él puede conocerme a mí. Y puedo estar seguro en su mano por la eternidad. Solo puedo agradecerte, Señor, por tan grande don que nos das, inmerecido totalmente para nosotros, ovejas inútiles, Señor. Pero te agradecemos, Padre, porque la puerta nos ha dejado entrar y somos parte del redil, Padre bendito. Te pido, Señor, que esta noche nadie se vaya con la duda, Señor. Hay un tiempo determinado que tú has determinado, Señor. Vemos que está cerca tu venida. Amamos tu venida, pedimos que vengas, Señor. Y te agradecemos el tiempo que das para que el mundo se arrepienta. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.